Bueno, parece que estamos ya más o menos todos y todas. Egunon, ongi etorri zientzia juridikoen titulazioen ate irekien egun honetara. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Yo soy Roldán Jimeno, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y también soy el secretario general de la universidad. Les doy la bienvenida en nombre del rector y confío, esa es nuestra finalidad, que la jornada de hoy sea muy provechosa, sobre todo para los más jóvenes que estáis aquí y que, bueno, pues esa vocación que parece que podéis tener, pues que realmente pues ya se asiente y bueno, pues estéis entre nosotros, que realmente pues es un buen lugar. Me acompañan en la mesa Beatriz Rodríguez Antegaldeano, que es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Jorge Urdanoz Ganuza, vicedecano responsable del grado en Derecho, y Sergio Díaz Sánchez, que es estudiante de doctorado, porque nos parece muy importante que más allá de que nos escuchéis a los que somos profesores y tenemos algún cargo de gestión, en estos momentos de nuestra vida, pero que escuchéis también pues, la voz de quien está o ha estado, casi podríamos hablar en pasado, porque ya ser estudiante de doctorado pues es un estatus pues, realmente muy distinto al de un estudiante de grado, pero que ha estado hasta hace 4 días, como quien dice, ¿verdad? Pues en vuestra situación en la que vais a estar dentro de poco. Yo, en mi caso, voy a hacer una brevísima visión general de la universidad y después de mi intervención pues ya iremos descendiendo a lo que sería la descripción de las titulaciones de la facultad. En este caso, las titulaciones que vamos a ver son el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el grado en Derecho y el doble grado en Derecho y ADE. Luego vendrá la visita al campus, ya daremos las indicaciones pertinentes y también recordamos que aunque a lo largo del año está siempre abierta, pero de manera excepcional, precisamente por esta jornada de puertas abiertas, hoy se abre la oficina de atención universitaria en una ubicación excepcional, que es el pasillo del Sario, hasta las 2 de la tarde, pues para todo tipo de consultas que queráis hacer, que no tienen nada que ver, en este caso, con lo que serían las titulaciones, ¿no? Pues becas, prescripciones, alojamiento para las personas que no sois de Pamplona o de Navarra, o siendo de Navarra venís de fuera, me refiero de lugares bastante alejados de Pamplona, lógicamente, ¿no? También hoy tenemos abiertas, porque de normal los fines de semana no lo están, las cafeterías de El Sario y del Aulario, hasta las 2, para dar el servicio que necesitéis. Bueno, y para ir un poco, poniéndonos un poco las pilas de lo que sería esta vida universitaria, vamos a ir entrando en harina a través de un vídeo brevísimo. Bueno, pues esperemos, confiemos y deseamos que aquí empiece vuestro futuro. Perdón. Bueno, toda vez que aquí venís, algunas personas venís con las cosas muy claras, pero otras venís todavía con muchas dudas, ¿no?
y quizás acabéis, esperemos, nos gustaría a todos los aquí presentes que acabéis en una titulación de Ciencias Jurídicas, pero igual no. Entonces os voy a dar un vistazo un poco general también de la universidad, por si acaso pues también que tengáis esa visión, ¿no? Bueno, la Universidad Pública de Navarra, estamos ahora en el campus de Rosadía, donde se imparten Derechos, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el doble grado, y también otras titulaciones. Realmente el grueso, la mayor parte de las titulaciones de nuestra universidad se imparten aquí, en este campus que estamos, y además físicamente en este aulario en el que nos encontramos ahora, ¿no? Pero bueno, también tenemos el campus de salud en la zona hospitalaria, con este nuevo edificio que acabamos de inaugurar hace relativamente poco, donde se imparten enfermería, medicina y psicología, y también está el campus de Tudela, donde se imparten fisioterapia, ingeniería de diseño mecánico y el doble grado en fisioterapia y CAFID. Realmente nuestra universidad, yo siempre digo que tiene el tamaño ideal, ni es una macrouniversidad donde nos perdemos, ni es una microuniversidad que esto parece, pues no sé, un pequeño centro escolar, ¿no? Tenemos 92 programas de estudios oficiales con 27 grados, 35 másteres, 10 dobles grados, 6 dobles másteres, pero sobre todo lo importante, como digo, yo creo que es el tamaño equilibrado que tenemos, ¿no? Y buen ejemplo de ello es precisamente nuestra facultad. En definitiva, un tamaño muy humano, ¿no? Otra cosa importante que voy también adelantando cuestiones para que os vayáis mentalizando a lo que es el mundo universitario. Hasta ahora habéis estudiado idiomas, por supuesto si venís del modelo con el euskera, pero también inglés, por supuesto. Ahora tenéis que cambiar el chip, porque ahora si seguís estudiando en la universidad, cualquier titulación que estudiéis, si os metéis en una asignatura, que tenemos una oferta amplísima, en otro idioma que sea distinto al castellano, el cambio viene dado de que en este caso es muy importante para vosotros y vosotras por el hecho de que vais a adquirir un inglés jurídico, en nuestro caso, un euskera jurídico, que es muy importante, por supuesto, para el desempeño de vuestra labor profesional. Ya no es estudiar el idioma por estudiar, sino darle ese plus más. Y en ese sentido, como digo, pues en nuestra facultad pues la oferta es grande. Otro aspecto importante que diferencia a la universidad de lo que ha podido ser vuestra trayectoria anterior, importantísima, y aquí está nuestro estudiante Sergio como muestra de ello, pues es que hasta ahora vosotros y vosotras pues habéis estudiado en institutos, en colegios, en ikastolas, que realmente pues los profesores os daban clase, aprendíais y demás. Aquí la docencia que se os va a dar es una docencia íntimamente vinculada a la investigación. Por tanto, es una docencia muy puntera en lo que se hace, y la investigación pues parte desde las tesis doctorales y llegan pues hasta la propia jubilación del profesor, ¿no? Estamos constantemente investigando. Y aquí, una vez más, pues precisamente nuestra facultad también es muy puntera. Podríamos hablar de rankings universitarios, no es un tema que a mí me guste, pero, o sea, me gusta hablar ahora porque precisamente creo que en esta fase en la que estáis, padres, madres, hijos, hijas, ahora pues os bombardean a rankings y esto tiene mucho de marketing. Pero no voy a hablar del ranking de Derecho, que para eso tengo aquí a la decana, de lo que estamos muy, muy orgullosos, pero sí que quiero decir dos rankings que creo que nos reflejan muy bien a la universidad. Uno es que somos la primera universidad pública española en inserción laboral de nuestros egresados. Nadie nos gana. Y ese prestigio, pues lo tenemos ahí. Pero es que además también lideramos, en este caso, la relación con nuestro territorio, es decir, en nuestro caso con Navarra, lógicamente, ¿no? Y ahí también las titulaciones de ciencias jurídicas pues tienen mucho que ver. Otro aspecto muy interesante para
esta fase en la que estáis es que, además de estudiar, pues la universidad es mucho más, es toda una vida, pues que, por supuesto, nuestra universidad es accesible y saludable con todo lo que ello supone. Tiene una biblioteca que es mucho más que una biblioteca, mucho más que un contenedor de libros en el que estudiar, ya lo vais a ver. Tenemos un centro superior de idiomas en el que uno puede seguir estudiando y profundizando en idiomas y sacándose los títulos oficiales correspondientes, pues a unos precios pues, relativamente asequibles para lo que son los precios de mercado. Tenemos una un amplísimo catálogo de actividades culturales, por supuesto que deportes, si vais al polideportivo está repleto de estudiantes, con deportes, bueno, de prácticamente todo también el catálogo que cabe. A quien le guste la cooperación, el voluntariado, pues tenemos una panoplia amplísima de posibilidades, y al que le guste también el mundo pues, asociacionista, estudiantil, de cualquier tipo, pues también nuestra, vamos a decir, nuestra gama de asociaciones es de lo más variopinta. Algo que sobre todo preocupa más aquí a las madres y padres presentes, claro, aquí nuestra vida discurre desde un acompañamiento prácticamente total en la enseñanza primaria, luego poco a poco en el instituto cada vez nos sentimos menos acompañados y parece que llegamos a la universidad y hay un vacío total. Bueno, ese vacío no es real. A lo largo de toda la carrera académica, de todo el grado, el estudiante, la estudiante va a tener un tutor académico que va a ser su persona de referencia. Cada asignatura tiene su horario de tutorías, es decir, se puede acudir al profesor más allá de la clase. Por supuesto, si hubiese algún estudiante con discapacidad, tiene un acompañamiento personalizado a lo largo de, bueno, pues de toda la carrera, y además incluso a los profesores pues nos vienen dadas una serie de instrucciones sobre esa persona, pues para saber pues cómo hay que hacer esa atención. Y luego también, y en este caso esto ya es opcional, para los estudiantes de primer curso de cualquier carrera, existe el plan de mentoría. Y esto consiste en una mentoría entre iguales, porque claro, pues chavalas de 18 años a veces pues nos ven a los profesores ya, pues bueno, pues un poco viejunos, y entonces pues a veces se sienten más cómodos con chavalas de más o menos su edad. Entonces tenemos este plan, los mentores han tenido una formación específica, son estudiantes de su propio grado y entonces pues quedan con ellos, toman un café o lo que sea, tienen un grupo de WhatsApp y los estudiantes de primero preguntan a sus mentores dudas, cuestiones, bueno, para que ese acceso a la universidad no sea tan complejo. Algo importantísimo, ya he hablado de los idiomas, pero desde luego, en general, todas las universidades públicas, y esta de manera muy especial, somos universidades con una vocación radicalmente internacional. Irse de Erasmus o de cualquier otro programa de movilidad es muy fácil y es muy sano y muy recomendable. Y además de eso, nosotros, aparte de los destinos Erasmus que podamos tener, también nuestra universidad forma parte de un consorcio de universidades europeas, que en nuestro caso se llama UNITA, y bueno, pues los destinos a esas universidades de UNITA pues también pues son más sencillos, ¿no? También formamos parte de otro consorcio, ya en este caso el Campus Iberus, pero bueno, esto a estudiantes de primero les cae más lejos. Y ya lo he dicho antes, el gran orgullo de nuestra universidad es que lideramos la empleabilidad en todas las universidades españolas, ¿no? Eso en parte tiene mucho que ver con el plan de mejora de empleabilidad y empleo que tenemos, que lo vamos trabajando también a lo largo pues, de todas nuestras titulaciones y trayectorias, ¿no? Y bueno, pues nuestros números es que causan verdaderamente envidia, bueno, pues en todas las universidades. Estamos realmente muy, muy orgullosos. Bueno,
También estamos muy orgullosos de la encuesta del conocimiento de imagen que tiene la UPNA en Navarra. Realmente pues los números son espectaculares y creo que tiene mucho que ver también con esa inserción de nuestros egresados en el mercado laboral de Navarra pues de manera inmediata, ¿no? Bueno, yo no quiero hablar casi de derecho porque no quiero pisar a ninguno de mis compañeros, pero realmente si miramos ya pues los números y con nombres y apellidos las personas que entran hoy en día pues en las judicaturas, en las oposiciones de administrativo, en el colegio de abogados, etcétera, 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 bueno, pues llevan sello UPNA. Y bueno, ya cuestiones más prácticas. Bueno, esto que voy a decir ahora ya muy rápidamente es algo que se va trabajando en todos los institutos y colegios de manera, bueno, vamos a decir, bastante directa pues con los orientadores, ¿no?, correspondientes. Esto va más dirigido a padres y madres que a los chavales que conocéis estas cosas o a lo largo de este curso, mejor dicho, vais a ir conociendo bastante bien, ¿no? Una cuestión que nosotros siempre recomendamos, en la UPNA podéis elegir hasta 6 opciones cuando hacéis la solicitud para el acceso. Nosotros siempre recomendamos que marquéis todas, porque bueno, nunca se sabe cómo van a ir las notas en ese curso, ¿no? Entonces, bueno, pues que marquéis todo para no quedaros fuera, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, siempre vamos a respetar el orden marcado, una prelación. Entonces, bueno, es muy importante que tengáis un cierto equilibrio entre el posibilismo, aunque ese posibilismo tiene mucho de no saber muy bien, pues la incertidumbre de qué nota vaya a salir, pero bueno, pues de ese posibilismo personal con lo que uno quiere estudiar, ¿no? La inscripción, y esto es muy importante teniendo en cuenta pues las vacaciones familiares y demás de las fechas, la inscripción ya se hace en la segunda quincena de junio. La primera lista de admitidos la sacamos en julio. La publicamos en la web de la universidad. Si alguien activa pues la opción de que se le llegue el mensaje por el móvil, pues le llegará. Y ya los admitidos de la primera lista de admitidos, pues ya pueden hacer la matrícula en la segunda quincena de julio. Estas fechas son importantes, como digo, pues para organizaros las vacaciones. Y luego, algo que bueno, pues, es relativamente nuevo, de pocos años aquí, pues con la matrícula pues tendremos, se asignará el número de la Seguridad Social, para quien no lo tenga, porque puede haber alguien que ya esté trabajando. Los precios públicos son los que tenéis ahí en la pantalla. Son unos precios que en nuestro caso pues nos vienen fijados desde el Gobierno de Navarra y hay facilidades de pago hasta en 4 plazos sin recargo. Esto, aunque no tiene que ver con nosotros, porque en este caso es externo, pero lo digo también como información, las becas del Ministerio, previsiblemente la solicitud se suele hacer entre marzo y abril de este año. Es importante para el que queráis tener beca, y hay un segundo trámite de septiembre-octubre. En cualquier caso, ya os he dicho anteriormente que hoy tenéis una oficina de atención universitaria excepcional, abierta en el edificio del Sario, pero en cualquier caso nosotros tenemos diferentes oficinas de atención universitaria. La más importante es la que tenemos aquí en la Rosalía, en los bajos de la biblioteca, con un horario amplísimo de mañana y de tarde, pero también tenemos en Campus de Salud, en Campus de Tudela y en la oficina que la UPNA tiene en el edificio de Salesas, en el edificio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, porque Salesas es para nosotros, para la UPNA, el edificio que tenemos en el centro de Pamplona. Es nuestro salón de actos en la parte vieja. En cualquier caso, más allá de la atención presencial, podéis llamar por teléfono, podéis escribir un correo electrónico e incluso podéis hacer consultas en ese número de WhatsApp, pues por WhatsApp.
Como veis, los cauces de comunicación son amplísimos. También, si queréis, podéis hacer por la página web una visita virtual de los edificios. Evidentemente, si estáis físicamente aquí, pues ya no tiene tanta gracia. Y creo que hasta me he alargado demasiado. Muchísimas gracias, mila esker. Y le cedo la palabra a la decana, doña Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano. ¿Es esta? Sí. Bueno, pues no le cedo la palabra a la decana le cede la palabra al vicedecano Jorge Urdanoz. Muy bien, muchas gracias, Roldán. Bueno, yo soy efectivamente el vicedecano de Derecho. Voy a intentar ser muy breve y daros la información básica de lo que podéis esperar los que estudiéis el curso que viene, la carrera de Derecho. Cuando acabemos toda esta ronda de intervenciones tendréis, no sé si lo hemos dicho, tendréis la posibilidad de preguntar todo lo que queráis. Os acercaremos el micrófono y si alguien por lo que sea, bueno, no prefiere no hablar en público, después nos quedaremos aquí y cualquier cosa, cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. En esta explicación del grado de Derecho, lo primero que habría que decir es que en la Universidad Pública de Navarra hay 7 facultades. De cada facultad, para que lo entendáis, cuelgan carreras y en la Facultad de Ciencias Jurídicas cuelgan 2, la de Derecho y la de Relaciones Laborales. Yo voy a hablar de Derecho y después la decana hablará de Relaciones Laborales y de la facultad en su conjunto. Lo que voy a hacer es una descripción muy breve y muy esquemática de lo que podéis encontrar aquellos y aquellas que en septiembre estéis con nosotros estudiando Derecho. Pero repito que cualquier duda o cuestión que se os quede pendiente, después estamos a vuestra disposición. La nota de corte, que supongo que es la información más interesante que ahora mismo todos tenéis en la cabeza, el curso pasado fue rozando el 10, 9,999. Este curso no sabemos evidentemente qué nota saldrá, pero en los últimos años ha ido ascendiendo considerablemente. El plan de estudios de Derecho consta de 240 créditos. Esto significa que para que os demos el título al final del curso tenéis que tener esos 240 créditos aprobados y se distribuyen en 4 cursos. En cada uno de los cursos se dividen a su vez en 2 cuatrimestres separados por Navidad. En el primer cuatrimestre siempre os matricularíais en 30 créditos, en el segundo cuatrimestre en otros 30, de tal manera que si todo va bien, cada curso aprobáis 60 créditos. Este es el bloque básico en los 3 primeros cursos, es siempre lo mismo, 30 primer cuatrimestre, 30 segundo cuatrimestre, y así conseguiríais 180 créditos. Hay 2 turnos, os puede tocar venir por la mañana o en el otro turno venir por la tarde, y al año que viene giraríais, por así decir. Si habéis venido por la mañana, el siguiente curso vendríais por la tarde. Hay desdobles para prácticas, esto significa que en determinadas clases que les llamamos de prácticas estáis la mitad de alumnos de lo habitual, la otra mitad se queda una hora libre y los profesores hacemos una práctica, algún tipo de análisis, comentario, un dictamen jurídico y estamos en una atención más personalizada. Y, por supuesto, hay asignaturas en euskera y en inglés. Todo esto sale en el plan de estudios que tenéis a vuestra disposición en la web y tampoco vamos a entrar a analizar cada una de las asignaturas que vais a estudiar. Estos 3 cursos primeros, repito, son muy básicos y cuarto ya es un poco más raro. Raro para bien. En el primer cuatrimestre de cuarto os iríais de Erasmus. La buena noticia aquí es que yo creo que el grado de Derecho es el que más oferta, que más posibilidades tenéis de iros a Erasmus. Si queréis no vais a tener ningún problema. Así como en otras carreras no todo el mundo puede irse de Erasmus, sino solo los mejores estudiantes, va por nota. En Derecho inicialmente podemos ofertar a todos porque tenemos muchos destinos. Entonces, lo habitual es que os vayáis en este primer cuatrimestre de cuarto curso. Y en el segundo cuatrimestre os quedarían 3 asignaturas de 18 créditos. Las prácticas que hacemos normalmente la mayoría de vosotros haríais las prácticas en los juzgados de Pamplona, con un juez o una jueza, trabajando directamente con él o con ella y aprendiendo lo que es el mundo judicial. Y también hay prácticas en empresas, en gabinetes jurídicos, etc. Y por último, 6 créditos, que es el trabajo de fin de curso.
Con eso completaríais los 240 créditos y ya tendríais el diploma, ya seríais egresados en Derecho. Eso os permite un montón de salidas laborales, ya solo el título en Derecho os permite trabajar en los gabinetes jurídicos de empresas, de asociaciones, de ONGs, de sindicatos, etcétera. Os permite opositar para funcionario y, por tanto, acceder a un montón de trabajos, tanto de la administración municipal como de la autonómica, como de la estatal, como de la europea. Y os permite, por supuesto, opositar a profesiones específicamente jurídicas, juez o jueza, abogado del Estado, notario, registradores, etc. Sin embargo, si lo que queréis ser es abogados o abogadas clásicos de juzgado, lo que vemos en las películas, todavía no lo podéis ser, hace falta el máster. Un máster que es habilitante y que solo si superas ese máster puede ser abogado o abogada clásico, es decir, el que trabaja en los tribunales. Hay un examen nacional después de ese máster, un poco como selectividad, o PAU, o EBAU, no sé cómo se llama este año. Y una vez que lo aprobéis, ya podríais ser abogado o abogada, o procurador o procuradora. Ese es un poco el itinerario. Como ha comentado mi compañero Roldán, la inserción laboral, la empleabilidad es, bueno, realmente muy, muy alta en la Universidad Pública de Navarra. Es decir, que está garantizado casi estadísticamente que conseguiréis un trabajo, y un trabajo que tiene que ver con lo que habéis estudiado. Bueno, de todo esto voy a fijarme solo en el último punto, en un ranking de Economists and Jurists. Nos coloca la Universidad Pública de Navarra como la segunda mejor en España para estudiar Derecho, por la empleabilidad y por otros muchos motivos. Hasta aquí lo que es una visión rapidísima del grado en Derecho, y repito que después estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Cedo la palabra ahora a la a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Beatriz Rodríguez. Gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad Pública de Navarra. Hasta ahora hemos dado mucha información más o menos formal, clásica, pero dirigiéndome sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Por qué estudiar Relaciones Laborales? ¿Qué os vais a encontrar desde un punto de vista de contenido en el grado en Derecho? Vosotros hoy os habéis levantado por la mañana, habéis encendido el grifo, habéis cogido la Villavesa, todo eso son contratos de servicio, de transporte, que tienen un trasfondo jurídico. Nosotros también el día de mañana vamos a trabajar, vamos a ser despedidos, nuestros padres van a jubilarse, todo eso también tiene un trasfondo jurídico. Estamos viendo las noticias políticas sobre la invasión en Ucrania, etcétera, son cuestiones que afectan al derecho internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Vosotros en estos 4 años vais a ver todo lo que tiene que ver con el derecho desde un punto de vista del derecho público, que es lo que tiene que ver con la administración, los poderes del Estado, y desde el punto de vista del derecho privado, que es lo que tiene que ver con las relaciones entre nosotros. Un contrato de arrendamiento, me caso, me divorcio, los niños, me caso con un mexicano, qué derecho tenemos que aplicar. Todo eso, que es muy variado, lo vais a ver a lo largo de la carrera. En ese sentido, Derecho es una carrera clásica. Y eso para mí es una ventaja. Es cierto que las universidades estamos ofertando cada vez más grados y muchos estudiantes venís, no, yo quiero ser criminólogo, yo quiero ser experto en relaciones internacionales. Mi consejo siempre es acudir a una carrera clásica y a partir de ahí, cuando sepamos qué ramas hay y hemos un poco explorado todo, decidir cuál va a ser nuestra especialización. Desde este punto de vista va a ser difícil que no encontréis en Derecho algo que os guste. Quiero decir que habrá gente pues, que el derecho administrativo lo odie, pues porque es un derecho muy formal, que lo podemos un poco asociar a temas de plazos, procedimientos, etcétera, y en cambio ame pues, el derecho civil o el derecho penal, que es un derecho muy morboso que nos suele gustar mucho a todos pues, por las películas, etcétera. Entonces, a lo largo de la carrera va a ser difícil que no encontréis algo que os guste.
¿Y por qué estudiar Derecho? Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando mis padres que no pudieron estudiar me aconsejaban a mí, decía, estudia una carrera para poder encontrar un trabajo. Gracias a Dios eso va cambiando, los datos de inserción laboral los hemos comentado ya varias veces y son muy halagüeños y sobre todo en carreras como estas que son carreras clásicas y más en el ámbito de nuestra comunidad, que es una comunidad pequeñita. Nosotros también somos una universidad de tamaño medio pero muy bien relacionada aquí en Navarra, entonces vais a tener contactos con las grandes entidades que operan en el ámbito jurídico, empresas, etcétera. Pero más allá de eso, ¿por qué estudiar una carrera y por qué estudiar Derecho? Pues para transformar el mundo. Esto suena un poco a sueño, pero es cierto que a veces los de Derecho pensamos que, por ejemplo, pues claro, un médico pues salva vidas, ¿no? Un ingeniero desarrolla un software que de repente hace que avancemos tecnológicamente y que ganemos un montón de dinero. En el contexto geopolítico, social que tenemos hoy en día, el derecho cada vez es más importante. Tenemos que pensar críticamente, tenemos que reivindicar el Estado de Derecho y estéis donde estéis, como abogados, como jueces, como fiscales, en una empresa, en la administración pública, vais a tener la oportunidad de transformar. Entonces, desde ese punto de vista es una carrera apasionante, que además os va a poder permitir entender críticamente el mundo y tener vuestra propia opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la carrera, por eso, desde mi punto de vista, es preciosa. La podéis cursar, no hemos hablado de ello, porque el doble grado en AD y Derecho depende también de la Facultad de Económicas, pero existe esa posibilidad de hacer AD y Derecho a la vez. Son dos carreras muy complementarias, porque la parte económica es muy importante para la jurídica y a la inversa. Nosotros tenemos una característica en ese doble grado que es un grupo único. No os volvemos locos yendo de Derecho a ADE, saltando de una clase a otra, sino que entráis 40 en ese grado y vais juntos toda la carrera. La nota de corte es muy elevada y eso sí que es cierto que la diferencia. Los profesores somos los mismos y es algo complementario. Si alguien quiere ser juez, si alguien quiere fiscal y tiene la vocación clara, mi consejo es que vaya directamente a Derecho porque nos ahorramos 2 años, ¿de acuerdo? Luego las oposiciones, como sabéis, y si no os lo contaremos cuando llegue el momento en cuarto de carrera, pues suelen ser 2 o 3 años lo que cuesta sacarlas, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene la vocación clara, ¿no? Si no, pues dudo entre una cosa y otra, es algo muy práctico y puede ser ventajoso. Aparte de Derecho, tenemos también el grado en Relaciones Laborales, que... Uy, le estoy dando para atrás. Perdón. Tiene una nota de corte que siempre os preocupa, pero luego os contaré un poquito más. Son 60 plazas, el año pasado tuvimos en la primera lista 8,6. Y la forma de ordenar el plan de estudios es la misma que contaba Jorge, que ahora os explicaré un poquito más en qué consiste esto del crédito. ¿Y qué se estudia en relaciones laborales? Pues para alguien que le guste el mundo del trabajo es una carrera preciosa porque combina diferentes patas. Vais a poder estudiar el mundo del trabajo desde la perspectiva jurídica, muy importante, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la gestión de empresa y desde la perspectiva de la psicología. Ejemplo, imaginaros que tenemos un caso de acoso laboral en la empresa, pues iremos los juristas y diremos, no hemos hecho bien el plan de prevención de riesgos laborales, habría que hacer un protocolo de prevención del conflicto, esto va a tener una responsabilidad sancionadora, vamos a tener que pagar una indemnización y vamos a tener unas prestaciones de seguridad social para el trabajador. Vendrán los de psicología y nos explicarán cómo tenemos que mediar en un conflicto en el ámbito de la organización de empresa. Vendrán los de organización de empresa y dirán, esto ha ocurrido porque no tenemos bien medidos los ritmos de trabajo, no están bien distribuidos los roles en la empresa, y vendrán los de la parte económica y dirán, esto económicamente nos lleva a que tenemos que implantar un plan, vamos a tener que hacer este pago, etc. Un despido, lo mismo, imaginaros un despido, pues como los que hemos visto, un despido colectivo en grandes empresas, los de derecho diremos cómo tenemos que articularlo, los de negociación dirán cómo tenemos que negociar con los sindicatos ese despido y los de la parte económica dirán esto va a costar tanto en la empresa y vamos a tener que hacer este plan de viabilidad. Entonces, es una carrera muy bonita porque es el mundo del trabajo desde todas esas perspectivas interdisciplinares muy transversal. Es una carrera con una inserción laboral del 100%, ahora mismo tengo 5 ofertas que no se cubren de trabajo para trabajar en asesoría y nos abre el mundo de la asesoría a empresas,
de las grandes empresas en los departamentos de dirección de recursos humanos. Abre también las posibilidades de opositar en la administración, con plazas también de orientador laboral y de experto en temas laborales. El trabajo también en sindicatos y en inspección de trabajo. La carrera, además, en este caso, va a tener ya este año, vamos a implantar un máster precioso, va a ser un máster pionero, que es un máster dual en dirección de recursos humanos. ¿Qué es esto de dual? Parte de las asignaturas van a ser asignaturas más o menos teóricas, a nivel de máster es mucho más práctico, pero van a tener ya un contrato de trabajo en empresa para completar parte de la formación. ¿Esto cómo lo hemos conseguido? Gracias a las alianzas que tenemos, por ser también pequeñitos integrados en la comunidad, con las grandes empresas y con la, en este caso, Asociación de Directores de Personal y con el Colegio de Graduados Sociales de aquí de Navarra, que nos han abierto las puertas para poder gestionar este máster. Aparte tenemos también el máster de prevención de riesgos laborales y el de asesoramiento fiscal, laboral y contable, que son también salidas comunes tanto para el grado en relaciones laborales como para el grado en derecho, si alguien prefiere ir directamente al mundo de la asesoría sin necesidad de ser abogado, ¿vale? Esto sería, grosso modo, un poco el contenido de las titulaciones y os hablábamos de créditos, que claro, nosotros estamos muy metidos aquí y esto del crédito, y a vosotros el crédito, pues os sonará algo bancario. Bueno, el crédito es nuestra unidad de medida. La carrera son 240 créditos y un crédito son 25 horas de trabajo, ¿vale?, del alumno. Eso es lo que vosotros vais a tener que trabajar y si os matriculáis en septiembre con nosotros, empezaréis en septiembre con 5 asignaturas. Cada una de ellas son 6 créditos, ¿vale? De esos 6 créditos, cada asignatura tiene 60 horas de clase con nosotros en el aula. Como decía el vicedecano, esas horas de clase son en parte teoría y en parte práctica. Nosotros tenemos unos grupos en relaciones laborales de 60, en derecho de 50 a la mañana, 50 a la tarde. Entonces empiezo mi asignatura y yo, profesora, tengo 3 horas de clase con todos juntos y 1 hora con la mitad y luego otra hora con la otra mitad. ¿Esto qué nos permite? Pues una formación práctica que ha cambiado mucho desde la época en que nosotros estudiamos. Yo estudié aquí, en un aula como esta, en la que estaba llena. Entonces, la clase magistral era la clase por excelencia. Eran muy buenas clases, pero la metodología ha cambiado. ¿Por qué? Lo que pretendemos no es solamente, y eso es un mito que tiene derecho, memorizar, estudiar las leyes, palabra por palabra. Eso no es verdad. El derecho no consiste en memorizar leyes, sino en entender y aplicarlas. Lo mismo ocurre con relaciones laborales. Por eso, yo que soy de Derecho del Trabajo, pues vendré un día y os explicaré el despido disciplinario. Y en esa hora de prácticas veremos cómo se hace una carta de despido disciplinario, cómo la tenemos que comunicar, cuál va a ser la indemnización posible, cómo me tengo que defender si me pone una demanda el trabajador y qué posibilidades hay, según lo que están diciendo los jueces, de que el despido sea procedente o improcedente, porque resulta que he puesto una cámara al trabajador y eso no está permitido, entonces me tengo que ir a la Ley de Protección de Datos. Entonces, todo eso lo vamos integrando en las clases de carácter práctico. Por eso, no os engañéis, os decía que cada crédito son 25 horas de trabajo vuestras. Vosotros trabajáis en ese sentido más que nosotros. ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a tener las 60 horas de clase y vosotros en cada asignatura vais a tener que llegar a, soy muy mala contando, 6 por 5, 30, a 150 horas de trabajo. Entonces, 60 y nos quedan otras tantas hasta 150 que son horas de trabajo en casa. ¿Qué significa esto? Pues que, lejos de lo que pueda parecer, la carrera no se saca a partir de los puentes de diciembre. La carrera empieza el 1 de septiembre. Entonces, desde el minuto 1 vosotros ya vais a tener una primera práctica, vais a tener que repasar la clase que os ha dado el profesor, porque al día siguiente vais a resolver un caso práctico, vais a tener que buscar una sentencia, vais a tener que hacer algún ejercicio de contabilidad y eso es trabajo en casa. Si lo llevamos bien desde la semana 1, es muy llevadero, ¿no? Lejos, ahora os contaré un poquito más, lejos de lo que pueda parecer, vamos a poder tener vida fuera de la universidad. Si se nos va agolpando, pues al final tendremos que recuperar lo que no hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido es llevadero. Y además, parte de la nota
la vais consiguiendo a lo largo del curso, no os la jugáis a un examen final solo, ¿vale? Vamos a ir teniendo prácticas que os van a permitir mediros, ver un poco cómo vais y en ese sentido es llevadero y depende también un poco de vuestra propia organización, ¿de acuerdo? Más cuestiones. Os decía, es llevadero. ¿Qué hace falta para estudiar Derecho? Hay veces que, sobre todo los jóvenes, podéis estar pensando, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Es que es muy difícil, hay que estudiar demasiado, a mí memorizar no me gusta, a mí me gusta más. Lo de la memorística no la podemos denostar, para mí sigue siendo importante tener algo de conocimiento en la cabeza para poder cruzarlo, si no seríamos un ChatGPT y con eso acabaríamos todos, pero lo esencial para estudiar Derecho es, suena tonto, leer y escribir. Eso es lo único que os pedimos. Me da igual que no sepáis la lista de los reyes godos, relativamente, ¿vale? Pero sí que necesitamos que sepáis leer y escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos leer y escribir a un nivel profundo. Vais a tener que enfrentaros a textos jurídicos y vais a tener que ver dónde está la regla, dónde está la excepción. Vais a tener que interpretar un análisis de balances. Entonces vais a tener que tener también ese lenguaje matemático. Leer y escribir. Eso es lo fundamental. Escribir a un nivel técnico, ¿vale? Eso es lo que os pedimos. Y en su momento también argumentar. Nuestra profesión pasa por eso. Entonces, es lo único que necesitamos y luego somos universidad pública, tenemos un compromiso con el Gobierno de Navarra, nuestros precios son precios públicos, necesitamos también vuestra implicación como la nuestra. Tenemos que responder de este encargo que nos hace también la sociedad navarra. ¿Por qué estudiar Derecho o Relaciones Laborales en esta facultad y no en otras que tenemos en España, etcétera? Obviando los rankings, que los rankings hay veces que vienen mucho por indicadores, entonces pues hay indicadores que tienen que ver con el tamaño, etcétera, por eso no suelen ser siempre representativos. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como facultad y que desde mi punto de vista es bueno a este nivel de grado? Es que somos una facultad de tamaño pequeño y esto a nivel de grado desde mi punto de vista es bueno. ¿Por qué? Nosotros tenemos, para empezar, las prácticas obligatorias tanto en Derecho como en Relaciones Laborales. Esto no ocurre en otras universidades. ¿Y por qué tenemos prácticas obligatorias? Porque sabemos que tenemos destinos para 100 estudiantes cuando lleguen a cuarto. Es un compromiso que sé que voy a poder cumplir. ¿Por qué? Tenemos un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y todos nuestros estudiantes pasan por los juzgados de Pamplona, social, civil, penal, y van viendo los juicios en grupitos pequeños con el juez que está en ese momento llevando el juicio, ¿no? Puede haber días mejores que peores, hay veces que se tiene más o menos suerte y se ven cosas más o menos interesantes, pero todos pasan por ahí. Aparte, si alguno quiere, existe la posibilidad de hacer las prácticas en el ayuntamiento, etcétera, y también lo facilitamos. Eso a nivel de grado. En el máster las prácticas son con abogados y también para eso tenemos firmado un convenio con el Colegio de Abogados y todos hacéis un buen número de horas de prácticas con un abogado, cada uno con un abogado. En relaciones laborales tenemos también lo mismo, tenemos la posibilidad de hacer prácticas en asesoría o prácticas en empresa. Tenemos destinos para todos los estudiantes y todos acaban pasando, en el caso de relaciones laborales son además 12 créditos, en Derecho son 6, y todos acaban pasando la última parte de cuarto en un destino de prácticas por las mañanas que en muchas ocasiones les abre ya la primera puerta para el mercado de trabajo. Eso, como os digo, es una diferencia notable de nuestra facultad. La segunda diferencia, desde mi punto de vista, es que al ser una facultad pequeña estamos cerca. Ya veis que los grupos no son muy grandes, son grupos de 50, 50, 60 en el caso de relaciones laborales y a mí en el equipo me acompaña Jorge como vicedecano de Derecho, tengo otro vicedecano responsable de Relaciones Laborales, una vicedecana responsable de Internacional, otro vicedecano responsable de máster, una persona encargada de las prácticas, un secretario y un coordinador de calidad. Es decir, somos un equipo de gestión suficiente para poder atender los problemas del día a día que se puedan plantear. Estamos cerca de los estudiantes cuando hay cualquier incidencia, quiero decir, ese es un poco el objetivo. ¿Por qué? Porque lejos de lo que pueda parecer, primero de carrera hasta cuarto,
no tiene que ser el mejor momento de vuestra vida. Mi objetivo como decana es que estéis tranquilos, es decir, que no os agobie, que estén todas las puertas abiertas, que la biblioteca tenga los libros que tiene que tener, que los profesores estén puntualmente en el aula, que sepan que tienen que dar y que vosotros estéis tranquilos simplemente para estudiar, que es de lo que se trata en estos 4 años. Cuando acabéis, en el año cuarto, pues nos tocará bregarnos en el mercado de trabajo y para eso es para lo que yo quiero que tengáis la mochila llena y que estéis tranquilos para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, el ser una facultad pequeña lo facilita. Vosotros vais a estar aquí en el aulario estudiando, en el aula, vais a tener la cafetería al lado, la biblioteca al lado, nuestro despacho de profesores lo vais a ver ahora, que está aquí también cerquita. Si queréis hacer deporte, cualquier tipo de actividad, idiomas, etcétera, lo tenéis en el Sario. Entonces, en ese sentido es fácil. No es una facultad mastodóntica que os obliga a desplazaros, que los profesores están lejos en otro campus, etcétera, y ese es un poco el objetivo. Y el otro objetivo, me he saltado ya todo el PowerPoint, pero bueno, el otro objetivo es también, como os decía, que tengáis la mochila llena. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos podríamos limitar a explicar derecho y relaciones laborales. Los planes de estudio son al 95% iguales en todas las universidades porque son carreras las dos muy clásicas. No se puede innovar, el derecho penal es el derecho penal que hay, el derecho del trabajo es el que hay y en ese sentido hay pocas diferencias. Pues puede que igual alguna, pues por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones informáticas en el ámbito de los recursos humanos. Es una asignatura optativa con un programa, etcétera, pues que igual en otras universidades no hay y en otras pues igual tienen alguna asignatura que nosotros no tenemos en la optatividad sobre todo, pero en ese sentido las carreras son muy clásicas. Pero sí que como facultad también procuramos que tengáis oportunidades de llenar esa mochila para que el día de mañana, cuando salgáis al mercado de trabajo o a opositar, etcétera, seáis diferentes. Es decir, pues yo resulta que durante la carrera me apunté al programa de literatura y derecho. Pues tenemos un programa de literatura y derecho que lleva un profesor, compañero de la facultad, donde una vez cada 2 meses nos sentamos, hemos leído un libro y, como somos un poco frikis, hablamos de las cuestiones jurídicas que hay en ese libro. Pues eso es algo que de repente uno va a pedir trabajo y al que le está seleccionando le llama la atención pues, que alguien se haya dedicado a eso. Como facultad organizamos multitud de jornadas. Por ejemplo, todos los años organizamos unas jornadas que tengan un componente jurídico, pero también trascendencia social. Este año estuvimos hablando de la ley del juego en Navarra, ¿vale? Con los temas de adicción se plantean muchos problemas y también lo jurídico está ahí, la ley de segunda oportunidad, qué hacemos con esta gente, etc. El año pasado tuvimos unas jornadas jurídicas sobre acoso escolar. Cómo hay que actuar jurídicamente, qué responsabilidades puede haber. Vamos a tener ahora unas jornadas sobre la ley de discapacidad a la que también van a poder venir los estudiantes. Nuestros estudiantes participan en las ligas de debates y además solemos ser bastante buenillos, no nos vamos a presumir de ello. Y tenemos, por ejemplo, ahora mismo a 2 grupos de estudiantes que están participando en competiciones que les llamamos MUT, que son como juicios simulados en los que estudiantes de diferentes universidades tienen que defender un caso real. Tenemos un grupo que está en Derecho Mercantil y otro grupo que está en Derecho del Trabajo. Estamos ahora en la fase preliminar a ver si la pasamos y nos vamos a Madrid. Entonces, todo esto lo vais a poder hacer si vosotros queréis y os va a diferenciar. Puede ser esto, que es de la facultad, o puede ser jugar a fútbol o entrenar a un equipo, que eso también puede haceros diferentes. Pero sí que es cierto que como Facultad de Jurídicas pues nos gusta también abriros esta formación. ¿Y por qué? Porque también si tuviéramos que hablar de un modelo docente, esto ya es un poco temas de profesores universitarios, pero por ejemplo la Universidad de Harvard se caracteriza porque su modelo docente está basado en el caso, en la clínica jurídica, ¿no? Y es cierto que eso ha penetrado mucho en las universidades europeas, pero nuestro modelo docente yo creo que también tiene una vocación humanística, ¿no? En el sentido de formar ciudadanos, es decir, daros las armas para que sepáis interpretar y argumentar críticamente qué ocurre en la realidad. Por eso estos programas de literatura, derecho, no he hablado, pero el profesor Urdánoz también lidera
una escuela de democracia en la que trae a referentes de las ciencias políticas, etcétera, y hablan de temas de actualidad, del lawfare, de las puertas giratorias, de la transparencia, etcétera. Bueno, todo eso os lo vamos a abrir también a vosotros. Y no sé si me dejo algo. ¿No? ¿No? Le dejo paso al estudiante, a Sergio, para que los comente y luego podemos comentar dudas. Bien, bueno, pues a mí en el día de hoy se me ha pedido pues, que os cuente un poco mi experiencia, ¿no? Como una persona que relativamente hace poco terminó la carrera y bueno, me va a costar aportar algo nuevo porque se ha dicho prácticamente todo, pero bueno, mi experiencia básicamente se centra en el grado en Derecho, que es lo que estudié, pero bueno, tengo buenas referencias de relaciones laborales y de la doble, de Derecho y ADE. Y bueno, lo primero que me han dicho que comente es por qué Derecho, por qué elegí esa carrera y demás. Y principalmente, estando en segundo de bachiller, esto yo creo que nos ocurre a todos y a todas, y estaréis en esa posición, estamos con esas dudas, ¿no? de qué elegir, ¿no? Qué tipo de carrera elegir, etcétera. Y la verdad es que hoy en día existen un montón de posibilidades, ¿no? En mi caso, me llaman la atención la ciencia política, las relaciones internacionales, etcétera. Pero mi entorno, mi familia, etcétera, me aconsejaron, como ha dicho la decana, pues quizás que es mejor empezar por una carrera clásica, ¿no? Y luego pues tener esa posibilidad de especializarte. Entonces, básicamente, esa fue la decisión. Luego, cuando te planteas hacer una carrera de ciencias jurídicas, pues siempre saltan a la mente todo ese tipo de dudas sobre que va a ser una carrera muy difícil, que hay que estudiar mucho, que es puramente memorística, etcétera, ¿no? Rodean muchos mitos a la carrera de Derecho y, desde mi experiencia, os puedo decir que nada más lejos de la realidad, esos mitos ya en el primer semestre se van desvaneciendo. Básicamente es una carrera muy bonita. Para mí, de los aspectos más positivos que tiene Derecho es que existen un montón de disciplinas dentro del Derecho y eso nos da la facilidad de encontrar, cuando estás estudiando la carrera, una disciplina que te guste. Es decir, había compañeros que nos gustaba el Derecho mercantil, pero que el Derecho del trabajo les encantaba. Lo mismo puede pasar con, no sé, Derecho constitucional y filosofía del derecho. Es decir, siempre vamos a encontrar algo que nos gusta y siempre vamos a encontrar algo en lo que nos vamos a sentir cómodos y algo en lo que vamos a querer trabajar. Y de hecho no conozco a nadie en la Facultad de Derecho o en la carrera de Derecho que no haya encontrado su lugar. Otro de los aspectos más positivos, y que os puedo comentar porque lo he visto de cerca cuando he terminado la carrera, es la cantidad de salidas que tiene Derecho. Nos podemos dedicar prácticamente en Derecho a lo que queramos. Es decir, tenemos una cantidad de oferta de oposiciones increíble, podemos dedicarnos a la abogacía, jueces, fiscales, cualquier tipo de ámbito de la administración, podemos especializarnos en asesoría, en prevención de riesgos laborales, y eso es algo muy positivo y eso es algo a destacar. Y si nos fijamos, yo por ejemplo, si me fijo en mi promoción, veo que cada uno nos dedicamos a una cuestión diferente y eso es algo muy positivo. Es decir, salidas hay y siempre vamos a encontrar algo que nos va a gustar. Dificultades de la carrera de Derecho. Sí que es verdad que del instituto a la carrera hay un salto, tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, va a haber que estudiar más y va a haber que estudiar cosas pues quizás más diferentes, ¿no? Cosas que no hemos estudiado hasta ahora, pero en ningún caso es un salto imposible, es decir, es un salto que tienes, digamos, facilidades para adaptarte a él. Y en la facultad existen un montón de facilidades y una de las cosas muy positivas de esta facultad, que es, como es, digamos, entre comillas, una universidad pequeña, tienes mucha cercanía con el profesorado, tienes la confianza como para comentar cuáles son tus problemas, tus dudas, etcétera, y siempre está a la disposición de resolverlos. Cosas ya igual más prácticas, que ya se han comentado. La carrera de Derecho no se basa única y exclusivamente en memorizar
leyes, códigos, etc. Sí que es verdad que tiene una parte memorística importante, como no puede ser de otra forma, pero aquí lo importante es saber cómo aplicar el derecho, y en eso básicamente es lo que se centra muchas veces estas asignaturas, ¿no? Tenemos una serie de normas y tenemos que saber aplicarlas al caso. Y otra de las cosas muy positivas que yo recuerdo y que se ha comentado es que no se trata solo de asumir una serie de conocimientos de forma crítica, memorizarlos y aplicarlos y listo, ¿no? Sino que también se incentiva ese pensamiento crítico, ¿no? Respecto a esos conocimientos, de que considero que es correcto, que se podría cambiar, que se puede mejorar, etcétera. Como he dicho, esa pequeña dificultad del salto que existe del instituto a la carrera, pero digamos que con trabajo, asistiendo a clase, participando en las cuestiones de evaluación continua, etcétera, no hay ningún problema. En la época de exámenes, como en todas las carreras, hay que estudiar, pero no es nada imposible. Y respecto a si hay que estudiar más que otras carreras, mi percepción con el resto de amigos y demás es que en Derecho se estudia lo mismo que en el resto de carreras, es decir, no hay una diferencia brutal con el resto de carreras. Y luego, algo que sí que me parece importante señalar es que, digamos, en la universidad asistir a clase, los exámenes, la evaluación, etcétera, solo es una parte de la experiencia de la universidad. Es decir, la universidad, digamos, representa mucho más que eso, ¿no? Digamos, esta es una etapa de tu vida que es muy bonita, que es esa juventud que en 18 años vas a conocer un montón de gente, vas a salir, digamos, un poco más de tu pueblo, de tu barrio, vas a hacer otras actividades, se abre un mundo nuevo, ¿no? Como se dice. Y eso es algo muy positivo y eso es algo que acompaña toda la carrera y eso es algo que te motiva, ¿no? Y eso es algo que hay que aprovechar. Luego ya otras cuestiones prácticas, y con esto ya termino, yo creo que saldrán más preguntas. Cuestiones de Erasmus, sí que es verdad, como ha comentado Jorge, que en la Facultad de Ciencias Jurídicas el que quiere irse de Erasmus se va. Es una experiencia muy positiva. No conozco a nadie que haya tenido una malísima experiencia en Erasmus. Todos aprenden algo. Principalmente no suele ser el objetivo a la hora de irse de Erasmus aprender mucho, pero digamos que dentro de lo que se espera todo el mundo cumple sus expectativas. Y luego también otro aspecto positivo es respecto a las prácticas, principalmente solemos ir a los juzgados, que eso es algo bastante bueno. Ves en primera línea cómo es un juicio, cómo se aplica el derecho, cuál es el papel del abogado, cuál es el papel de otros funcionarios que trabajan en el juzgado, pero también existe la posibilidad de hacer las prácticas en otros sitios. Yo, por ejemplo, en mi caso, las hice en un despacho de abogados y recuerdo que no se me puso ninguna traba, de hecho se me facilitó bastante y que es una experiencia muy interesante, ¿no? Luego cuando se hace el máster esto ya se hace sí o sí y realmente ahí te das cuenta de que pues no tienes quizás todos los conocimientos prácticos para ejercer esa profesión, pero que tienes todos los conocimientos básicos para empezar en esa profesión, ¿no? Que es lo interesante. Y nada, por mi parte, esta es un poco mi experiencia así, grosso modo. Yo creo que estas cuestiones se resuelven mejor con preguntas y demás, pero vamos, por mi parte, animaros a estudiar cualquiera de las carreras de la facultad. Es una experiencia muy bonita. No os dejéis guiar por esos mitos, por las caras que suele poner la gente cuando le dices que estudias Derecho, sobre si es muy aburrido o no es muy aburrido. De verdad, darle una oportunidad, informaros bien sobre la carrera, si vais a encontrar algo que os gusta y con eso yo creo que ya está.